te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! El nacimiento de Juan y luego de Jesús. Por 400 años Dios no había hablado por medio de ningún profeta. El último profeta en hablar de parte de Dios fue Malaquías. Él les recordó a los judíos otra vez que el libertador prometido por Dios vendría para salvarlos. Malaquías también les dio a conocer que Dios mandaría otro profeta para prepararlos para la venida del Señor. Aunque la mayoría de los judíos todavía iban al templo y hacían los sacrificios, muy pocos de ellos estaban esperando y vigilando la venida del Salvador. Sin embargo, algunos le creyeron a Dios y esperaron en Él. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. En los tiempos del rey Herodes de Judea había un sacerdote llamado Zacarías. La esposa de Zacarías se llamaba Elisabet y venía de la familia de Aarón. Zacarías y Elisabet confiaron en Dios y creyeron en su palabra. Ellos ofrecían los sacrificios como Dios les había mandado a sus antepasados. Ellos no tenían hijos, aunque ya eran ancianos. Un día, Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdote ante Dios, ofreciendo incienso en el templo. Había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Entonces, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Al ver al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Entonces el ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elisabet, tu esposa, tendrá un hijo, a quien le pondrás por nombre Juan. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Juan preparará el camino para el Señor». Recordemos que el profeta Malaquías había hablado de este profeta que vendría para preparar al pueblo para la venida del Salvador. Como Dios es fiel, Él estaba cumpliendo su promesa. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Dios prometió que el Salvador vendría de uno de sus descendientes. En el huerto de Edén, Dios dijo que Él vendría y destruiría a Satanás. Dios escogió a María, una joven virgen y descendiente del rey David, para dar a luz a un niño. Ese niño tendría por nombre Jesús. Se iba a llamar así porque salvaría a su pueblo de su pecado. María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José de la familia de David. Aunque María era una virgen, ella concebiría y daría a luz un hijo. Este hijo vendría por medio del Espíritu Santo. Ni José ni María tendrían parte en este milagro. Dios lo haría, y este sería el Hijo de Dios. Dios el Hijo dejó los cielos y vino a la tierra para nacer como ser humano. Él es Dios y a la vez hombre. Él llegaría a ser rey por siempre. María no podía entender cómo podría tener un hijo sin que hubiera un padre humano. Dios, el Espíritu Santo, llevaría a cabo ese milagro. Jesús nacería sin relación con la cadena de pecaminosidad. Debido a que Jesús nacería sin la intervención de un padre humano, no estaría sujeto a la naturaleza pecaminosa que viene desde el pecado de Adán. Todo el que ha nacido desde el pecado de Adán
comenzando por Caín y Abel y hasta ti, ha nacido en pecado bajo el juicio de Dios. Pero Jesús vendría al mundo por obra del Espíritu Santo y nacería sin la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. El nacimiento de Juan. Zacarías le puso a su hijo el nombre Juan, en obediencia al mandato de Dios por medio del ángel que le habló en el templo. Zacarías sabía que el Salvador prometido por Dios iba a venir muy pronto. Él creía que Dios haría todo lo que había prometido en su palabra por medio de los profetas. Zacarías leía y creía en la palabra de Dios. Dios siempre cumple lo que dice. Abraham fue el padre de la nación de Israel. Dios le prometió que de uno de sus descendientes vendría el Salvador. Juan era el profeta que iba a anunciar la palabra de Dios a Israel, dándoles a saber que el Salvador vendría pronto. El Salvador le mostraría al pueblo cómo sus pecados podrían ser perdonados. Él les daría entendimiento, saldrían de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad, serían salvados de la paga del pecado que es la muerte. Jesús vendría como descendiente de la familia de Abraham, Isaac, Jacob y David, tal como Dios les había prometido. Hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones más desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 generaciones más hasta el nacimiento de Jesús, el Salvador. El nacimiento de Jesús. Jesucristo es de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David, exactamente como Dios les había prometido. Los profetas dijeron mucho tiempo atrás que el Salvador prometido nacería de una virgen. Jesús nació de una virgen. José pensó al principio que María había cometido adulterio, porque José todavía no se había casado con María. El ángel de Dios le explicó a José que el hijo que ella estaba esperando era por obra del Espíritu Santo. Jesús nació para salvar a los pecadores del castigo de Dios por sus pecados. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hoy es importante recordar, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.